¿Cuántas veces hemos aprendido la frase desde pequeñitos? Tienes que aprender de tus errores, pero qué difícil es de aplicar, ¿verdad? Hoy quiero hablarte de algo que no enseñan en las escuelas ni en las universidades y tampoco en el trabajo, y es el arte de fallar bien, aprender a fallar bien. Imagínate que fallar fuera tu superpoder, y es tu superpoder porque eres mucho más consciente a la hora de fallar y además eres capaz de comprender qué tipo de fallo es al que te enfrentas, porque no todos los fallos son iguales. Hoy vengo a hablar de un libro que deberías de tener en tu biblioteca de liderazgo y es el libro El arte de fallar bien, de Amy Edmondson, profesora de Harvard, mi investigadora favorita o una de mis investigadoras favoritas. El título del libro me lo he inventado porque no está traducido todavía al español. En inglés se llama Right Kind of Wrong, pero lo estará pronto. Y para esto está este canal, para resumirte el libro y decirte qué es lo que más importa del libro. Por favor, no olvides suscribirte si consideras que las lecciones de liderazgo que aquí se portan son valiosas y te ayudan a ser mejor profesional, mejor jefe y mejor líder. Todos fallamos. ¿Quién no ha fallado, verdad? Esto es parte de la condición humana. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar por qué te cuesta tanto reconocer tus errores? ¿Por qué te cuesta tanto fallar? ¿Por qué te cuesta tanto errar? Lo normal es que fallar nos produzca sentimientos como miedo, sentimientos como vergüenza o sentimientos como rechazo. Y esto se debe a que no sabemos fallar bien. El problema no es fallar, el problema es que no comprendemos cómo fallar bien. Hay tres trampas que tenemos que tener en cuenta a la hora de fallar y que están en todos nosotros. La primera es aversión al fallo. Esto es parte de la condición humana. Cuando fallamos sentimos unas emociones que están ahí y que no nos gustan. Es un rechazo porque puede suponer muchas cosas. Puede suponer que no sea competente, puede suponer que me vean como una persona que no es profesional y puede suponer también que me avergüence de mis errores. Y este es el problema, esa aversión, esa reacción automática de la amígdala es natural y tenemos que comprender que es natural. Es natural porque estamos programados para dar más importancia a lo negativo que a lo positivo y esto se llama el sesgo de negatividad. El sesgo de negatividad dice que, bueno, pues podemos tener muchísimos aciertos, pero un fallo se magnifica más, ¿no? El sesgo de negatividad también me dice que por 3 recomendaciones o 3 feedback positivos que va a dar mi jefe, bueno, pues ese feedback negativo pues me va a afectar más, ¿no? El sesgo de la negatividad también dice que en una relación pues se van a contar más los problemas que los momentos felices o los momentos buenos. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que ese sesgo de la negatividad nos va a evitar a que aceptemos el error de mejor manera, a que comprendamos que esto es natural y es lo que tenemos que tener en cuenta. Porque si no comprendemos que es natural, no vamos a ser capaces de aceptar el error con más tranquilidad y afrontarlo de mejor manera. Para solucionar esta trampa de aversión tenemos que hacer 3 cosas. La primera es reconocer la falibilidad humana. Todos fallamos y esto es natural. La segunda, cuando sintamos este rechazo automático, ese golpe de amígdala, lo primero que tenemos que hacer es respirar. La respiración es fundamental. La respiración nos ayuda a calmar el sistema nervioso. La respiración nos da perspectiva. Así que vamos a hacer una respiración pausada y calmada. 1, 2, 3, inspiración. 1, 2, 3, 4, 5 o incluso 6, expiración. Y nos vamos a concentrar en la respiración. Es muy importante no estar rumiando el problema, sino concentrarse en la respiración. Y la tercera es cambiar el marco mental. Y cambiar el marco mental es decirse, ok, estoy cabreado como un mono de Gibraltar al que le han quitado los cacahuetes, pero este rechazo es natural, es parte de mi condición de cenizo evolutiva. Cambiar el marco mental es fundamental. 2. El problema es que no comprendemos el tipo de fallo al que nos afrontamos. Esto es una trampa, porque no todos los fallos son iguales. Y una vez que comprendemos que no todos los fallos son iguales, vamos a afrontar el tipo de fallo de diferente manera, con muchísima más positividad y con muchísima mayor constructividad. Hay que comprender qué clase de fallo es el que
estás teniendo. 3. Miedo. Muy asociado a la aversión, al rechazo instantáneo, es el miedo que además es parte del sistema normalmente, porque fallar, y sobre todo en nuestra cultura, en el trabajo, supone tal vez que no eres profesional, que no eres competente, y fallar pues nos produce muchas cosas. Ese miedo, el primer problema de ese miedo es que no afrontamos el error con tranquilidad, con constructividad y confianza. Por lo tanto, no lo analizamos de mejor manera, no lo compartimos. El miedo nos hace, peor aún, rechazar el error, echar balones fuera o incluso echar la culpa a otros. El miedo es un problema. ¿Y qué es lo que podemos hacer para solventar este miedo? Pues hay dos cosas que tienes que hacer. La primera es sistemática. Como líder, como jefe, tienes que crear un entorno de seguridad psicológica. Y esto te lo explico en otro vídeo. La seguridad psicológica es ese entorno donde las personas pueden mostrarse vulnerables, donde las personas pueden mostrar su opinión de manera honesta y constructiva sin que esto se les vuelva en contra. Es el espacio donde las personas, en definitiva, pueden hablar y se sienten más seguras. Pero, y esto es muy importante, no dejando de ser responsables y manteniendo los estándares altos. Y la segunda también te lo cuento en otro vídeo en el que te voy a facilitar el link abajo. Y esto corresponde a otro libro, que es la autocompasión. ¿Y cuál es el papel de la autocompasión para aceptar mejor los errores, para aceptar mejor nuestros problemas y para aceptar mejor nuestra crítica interna? No hay nunca que asociarla a la autoestima porque es diferente. La segunda parte del libro dice Amy que no todos los fallos son iguales y que tenemos que comprender el fallo al que nos enfrentamos. Y hay 3 tipos de fallos o errores y no son iguales. Este es el problema, que creemos que todos los fallos son iguales. El primero son los fallos prevenibles y que se dan en entornos simples. ¿Y qué es esto? Bueno, pues son fallos que se deben a una negligencia humana, a que no se ha seguido el sistema, el proceso, el procedimiento o el protocolo, o a la falta de atención. Estos fallos suceden a menudo y muchas veces suceden por causas que deberían haber sido previstas, ¿no? Estos fallos se pueden evitar y se deben evitar, pero la cuestión es, ¿se pueden evitar del todo? ¿Podemos tener una organización donde nunca tenemos fallos prevenibles? Y la respuesta es que probablemente no. ¿Por qué? Pues porque alguien estará cansado, porque alguien no habrá recibido la información adecuada, porque alguien no habrá recibido la formación adecuada o porque pues alguien está desmotivado. Por ejemplo, podríamos tener un recepcionista que ha dado una habitación que estaba asignada porque tenía prisas, o un técnico de mantenimiento que no comprobó los niveles de presión de una máquina antes de encenderla a pesar de que estaba en el protocolo. O un fallo típico, ¿no? Enviamos un mail que no deberíamos haber enviado, y tal vez con información confidencial porque no revisamos bien la lista de destinatarios. Cuenta Paul Leville, el que fuera uno de los directores generales de uno de los hospitales más importantes de Estados Unidos, uno de los hospitales escuelas de Harvard, que se llama el Beth Israel Deaconess Medical Center. Y Paul Levy como director de este hospital cuenta este fallo, un fallo brutal. En una operación de rodilla se confundieron y no siguieron el protocolo. No marcaron la rodilla correcta y el cirujano pues operó la rodilla sana. Pero incluso Paul Levy cuenta que este fallo no fue al 100% culpa del equipo o del cirujano. Pues normalmente este tipo de fallos, o incluso con otros fallos, tenemos que afrontarlos en lo que se llama un proceso de contribución. Yo como director general del hospital o como director general de una operación, ¿qué parte de culpa tengo? Bueno, pues no tengo el 100% de la culpa, a lo mejor no tengo ni siquiera el 50% de la culpa, pero a lo mejor tengo un 20% también de la culpa. Si alguien tuvo un fallo prevenible, pues tal vez estaba cansado y la culpa también es de la dirección porque ha asignado horarios que son muy exhaustivos, donde la gente no puede descansar o no ha invertido en formación adecuada o hace cosas que están desmotivando a la plantilla. Paul Levy en este fallo se atribuyó también parte del error porque, bueno, pues una formación que tenía que haber dado, una formación
precisamente una formación de equipo para que los equipos pudieran discutir de mejor manera y hablar y sacar los problemas de mejor manera, no se dio. El segundo tipo de fallos se llaman fallos complejos y se dan en contextos variables. Y estos fallos, algunos de ellos pueden ser dramáticos. Son fallos que creemos que no deben de suceder porque tenemos la formación adecuada, contamos con la experiencia adecuada, contamos con el conocimiento adecuado y lo hemos hecho muchas veces. Pero la vida no es fácil y puede surgir algo inesperado. Pueden haber variables que no podíamos haber controlado o pueden haber variables que son totalmente inciertas. Mirar, los que somos profesores universitarios o formadores ejecutivos los conocemos muy bien porque sabemos que no hay dos cursos iguales. Y aunque hemos dado el curso y el temario 1000 veces, puede llegar un grupo o puede llegar un grupo de alumnos que, por lo que sea, pues se muestran más susceptibles, más escépticos con el mensaje o se muestran más desmotivados o con menos ganas de colaborar. Y por el contrario, nosotros también podemos tener errores, podemos tener un mal día, pueden haber muchas cosas y la formación, la clase puede torcerse del todo. Por lo tanto, la clave aquí es nunca confiarse. Nunca confiarse y lo más importante, cuando este error sucede tenemos que desglosarlo, abrirlo y analizarlo para que no vuelva a ocurrir. Hay fallos en el sector de la aviación, aparentemente solo era por una causa, pero cuando se analizan una serie de factores, multicausalidad, pues ha provocado este fallo. Por ejemplo, el desastre del Challenger en 1986 o el desastre del Columbia en 2003. Aparentemente era por una causa, pero cuando se analizó, pues se vieron que habían muchas más causas. Recientemente tenemos los dos accidentes aéreos del Boeing 737 MAX, de Lion Air primero y luego después de Ethiopian Airlines segundo. Aparentemente era un fallo bien localizado, el sistema MACAS de estabilización del avión, pero después se vio que todo esto era y se debió a una negligencia de Boeing, una negligencia que afectó a muchísimas personas, a muchísimos departamentos y durante muchos años. Básicamente una cultura que priorizaba en el resultado financiero más que en el modelo de ingeniería, en la seguridad. Así que lo dicho, el objetivo de estos fallos es detectarlos, comprenderlos y por supuesto compartirlos para que no vuelvan a suceder. De estos fallos hay que aprender continuamente. Y por último, tenemos los fallos inteligentes, productos de contextos que no conocemos, contextos que son totalmente nuevos, contextos novedosos. Y estos fallos inteligentes hay que aplaudirlos. El problema es que muchas compañías tienen este tipo de fallos y encima los castigan. Pero no, estos fallos hay que aplaudirlos. Mirad, Jeff Bezos suele decir que cuando no fallas, no estás innovando. Y no estás innovando porque no estás arriesgándote, no estás probando cosas nuevas. Y el fallo es parte del proceso. En nuestro día a día, este contexto es muy conocido. Por ejemplo, una cita ciegas. O, por ejemplo, cambiar de trabajo. O, por ejemplo, cambiar de residencia. Y no, aunque hagamos los deberes, y debemos de hacer los deberes, no podemos estar seguros que vayamos a tener un resultado predecible, porque no lo podemos saber. Esto es una situación totalmente incierta. Lo que sí que podemos hacer es controlar los riesgos, y esto es lo que hacen las compañías y los equipos más inteligentes. Por ejemplo, en esa cita ciegas no se nos ocurra, pues, quedar a cenar, o y peor todavía, pasar todo un fin de semana romántico con una persona que no conocemos. Bueno, pues podemos quedar a tomar un café. O cambiamos de trabajo. Pues lo que yo siempre recomiendo es que si cambias de trabajo y sobre todo estás en un trabajo en el que estás a gusto, y esto conlleva un riesgo, cambiar un trabajo diferente porque te van a dar más responsabilidad que no te daban el trabajo previo o porque te van a subir el sueldo. Sí, una cosa muy importante que tienes que hacer es analizar la cultura de la compañía a la que vas a ir, pero la cultura real. Investiga, haz los deberes y luego no te encuentres con sorpresas. Y estos fallos en las compañías lo que hacen es controlar los riesgos. Podemos testarlos en privado, podemos colaborar con los clientes, con un grupo de clientes reducidos, clientes más fieles, para que nos den un feedback. Podemos hacer una prueba y error muchísimo más controlada. Eso es lo que tenemos que hacer. La meta es evitar los fallos que son prevenibles, aprender de los fallos que son
complejos y aplaudir los fallos que son inteligentes. Que la próxima vez que falles, pregúntate ¿qué es lo que falló? 2. ¿Qué podemos aprender de ello? Y 3. ¿Cómo podemos compartir el error para aprender todos y llegar a la situación, a la raíz del